Bueno, gracias a todos por estar aquí y gracias a la organización por aceptar mi charla. Bueno, me ha presentado Román, así que no voy a perder mucho tiempo. Trabajo como Senior Penetration Tester en SEC Group y pues ahí tenéis también mi Twitter y mi blog personal, por si alguien está interesado en seguir las cosillas que se me ocurre poner. ¿Vale? Entonces, de esta charla, cuando le puse el nombre, bueno, cuando salió que estaba aceptada, hay mucha gente que me preguntó, ¿pero esto de qué va? O sea, esto del nombre de qué va. Dice, ¿entonces de qué vamos a hablar? Pues está claro, vamos a hablar del tiempo, ¿no? Pero del tiempo no del tiempo en plan ascensor, nos ponemos ahí a ver qué tal, ahí apretados. Aunque los chicos de la segunda fila no parecen muy a disgusto, si os fijáis. Vamos a hablar de otro tipo de tiempo, ¿vale? Vamos a hablar del tiempo que va pasando. Entonces, cuando el tiempo pasa, pues tiene efectos diferentes. En algunos casos tiene efectos positivos, ¿verdad que sí? En otros casos, pues tiene efectos pues, un poco más negativos, ¿no? Otras veces no pasa nada. Y otras veces no es mejor ni peor, pero cambia un poco de forma, ¿no? Entonces... pues... bueno, pues vamos a hablar de este tipo de cosas, ¿vale? Resulta pues, que estuve investigando hace algún tiempo algunos temas relacionados pues, con el tiempo y con una protección de los navegadores y de los servidores web que se llama HTTP Strict Transport Security, ¿vale? Entonces, ¿cuántos aquí conocéis HTTP Strict Transport Security? ¿Algunos? ¿No muchos? ¿Por qué se inventó? Esto es una protección de los navegadores que se inventó para protegerse contra los ataques de stripping, ¿vale? El SSL strip y compañía. Entonces, ¿en qué consiste este ataque? Pues básicamente lo que hacen es, digamos, hace como una pasarela entre HTTP y HTTPS, ¿vale? De tal forma que esta fuerza la conexión HTTP en claro con el navegador del usuario y por detrás conecta al servidor pues, por HTTPS. Para mantener esa conexión, lo que hace, pues, cuando llega por HTTP algún enlace, algo que llevaría al usuario a HTTPS, al pincharlo, al ejecutar una acción, pues el strip o herramientas similares lo que hacen es reescribirlo, ¿vale? Hace alguna cosa más, cambia algunas propiedades de las cookies, pero básicamente la idea es que realiza una pasarela y hace los cambios necesarios para conseguir que el usuario navegue por HTTP, aunque la página web incluso no lo permitiera en principio. Con idea de todo esto, pues surgió la idea del HTTP Strict Transport Security, ¿vale? Entonces, en principio, lo que pretende evitar el HSTS, que lo llaman para abreviar, es que haya conexiones HTTP, porque si os fijáis, todo esto que os he contado es porque hay una primera conexión HTTP que el atacante engancha y a partir de ahí ya te tiene enganchado en HTTP y ya hace todos los cambios necesarios para que tú no te puedas ir de HTTP. Entonces, esta protección lo que pretende es evitar esa primera conexión HTTP, ¿vale? ¿Y quién usa HSTS? Pues la primera vez que miré esto, pues fue un poco deprimente, ¿no? Te pones a mirar el Alexa 1000 o el Alexa lo que sea y dices, esto lo usa poquísima gente todavía, poquísimos servidores lo soportan y entonces vosotros preguntaréis, ¿y para qué? O sea, ¿me vas a decir que has venido aquí a contarnos algo que afecta a un 1,36% de los servidores de Internet? Pues sí, afecta a un 1,36% de los servidores de Internet, según esos datos que saqué por ahí, pero es que a los que afecta es a estos de aquí. Entonces, ¿alguien aquí no utiliza ninguno de estos servicios? Que levante la mano, por favor. ¿No? Pues ahí está, por esto es por lo que empecé con este tema. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto del Strict Transport Security? Pues es sencillo. A nivel de servidor es muy sencillo. Cuando se establece una conexión HTTPS y se hace una petición,
el servidor responde con una cabecera nueva, que es esta de ahí, Strict Transport Security, y una serie de propiedades, digamos, que establece una política, en este caso max age y un numerito. ¿Vale? Ese numerito lo que le está diciendo al navegador es, ojo, yo soy una web segura y durante los próximos 3.153.600 segundos, siempre visítame, pase lo que pase, visítame por HTTPS. ¿Vale? Entonces, ese usuario, por mucho que pinche un enlace que sea HTTP, por mucho que le escriba en el navegador http:// no se va a conectar por HTTP, se va a conectar por HTTPS. ¿Vale? Hay algún parámetro max, el max_age establece esto, luego está el include subdomains, que lo que establece es si esa política aplica solamente al host que estás visitando o a cualquier subdominio. ¿Vale? Y, por supuesto, lo tiene que soportar el navegador. Al final, la parte difícil la hace el navegador. El servidor web te da una cabecera al navegador y te dice, aquí está la cabecera, tú haz tú todo el trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué navegadores soportan esto? Pues, en este momento, como podéis ver ahí, la mayoría de los navegadores modernos soportan el HSTS, salvo Internet Explorer 11, bueno, los Internet Explorer, en este momento. Y entonces, claro, ¿cuál es el tema del ataque? Tenemos una conexión HTTPS y resulta que el usuario está protegido durante los siguientes 3 millones de segundos. Está ahí bastante protegido. Y aunque estemos ahí esperando a ver lo que cazamos, pues no vamos a tener mucha suerte, ¿vale? Está ahí el tío agazapado y no tenemos nada que hacer. Por mucho que le hagamos, no se va a conectar por HTTP. Además de eso, resulta que dijeron, bueno, claro, sí, esto es así, pero estás hablando que esto se establece en la primera conexión HTTPS, ¿verdad? ¿Y qué pasa antes de que establezca la primera conexión HTTPS? O cuando has limpiado la caché, o cuando has hecho algo con el navegador. Entonces, pues se juntaron la gente de Google Chrome y Firefox y tal, y dijeron, bueno, pues vamos a hacer una lista, vamos a inventarnos una lista de nombres de dominio que vamos a precargar, ¿vale? Bueno, las preloaded HSTS, ¿vale? Es una lista que cuando tú instalas el navegador ya viene y, aunque no hayas visitado nunca por HTTPS mail.google.com, pues ahí está y ya el navegador ya sabe que eso lo tiene que visitar por HTTPS, ¿vale? Con lo cual es aún más complicado. Entonces, ya sabemos más o menos pues de qué va esta tecnología y vamos a ver qué maneras de atacarlo hay. La primera, que fue un poco así de risa, fue que directamente tenga el max_age demasiado pequeño, ¿vale? Esto me lo encontré cuando lo estuve mirando, esto ya no está así, porque se lo dije a PayPal, le dije, oye, tienes un valor que es muy pequeño. O sea, 4 horas, es que, vamos, bueno, aquí en España te vas a comer, te echas una siestecilla y cuando vuelves ya no estás protegido, ¿no? Ahora ya no está así. Cuando se lo dije, lo primero que me dijeron es, de esto no damos dinero, y dije, no te escribo por esto. Y al final parece que sí que me han hecho caso y hoy en día lo han cambiado y ya es bastante más grande. Pero si encontráis alguna página en la que el valor es muy pequeño, tened en cuenta que con que un usuario se pase, en este caso, 4 horas sin volver a visitar la página por HTTPS, la protección deja de funcionar, ¿vale? ¿Qué más maneras ha habido por ahí? Pues, por ejemplo, mi amigo Leo presentó una que se le ocurrió a él, que es cambiar los nombres de una manera leve. Por ejemplo, él se dio cuenta que cuando tú visitas www.google, ¿vale?, no está protegida en la lista precargada. Y entonces lo que hizo fue todos los enlaces que aparecen en la parte de arriba, en la que vas a calendar, mail, etcétera, lo que hizo fue cambiar los nombres levemente. Por ejemplo, si tú al pinchar en uno te llevaba a accounts.google, pues él puso accounts con 3 Cs, por ejemplo. Y entonces ese nombre, o sea, él controlaba el DNS porque estaba man in the middle, entonces él resolvía ese nombre, pero no estaba protegido porque ese nombre no estaba protegido. Y luego cosas curiosas como, por ejemplo, ¿cuántos aquí utilizáis, conectáis gmail.google.com? ¿Unos cuantos? ¿Y cuántos hacéis mail.google.com? Pues mail.google.com, porque el otro no está protegido por HSTS. O sea, sí, HSTS.
Uno sí y el otro no. No me preguntéis por qué. Y entonces luego está pues lo que se me ocurrió a mí. Entonces estábamos en el escenario de antes y dices, joder, claro, es que estoy aquí esperando, pero no puedo esperar 3 millones de segundos. ¿Y cómo consigo yo que el tío no visite la página en 3 millones de segundos y que me voy a quedar aquí 3 millones de segundos? Y entonces la cosa fue, pues ya está, la cosa es muy sencilla. Solo necesito una máquina del tiempo, ¿no? Entonces, nada, cojo al atacante, lo meto dentro de mi máquina del tiempo, me meto yo, nos vamos 3 millones de segundos al futuro y ahí, pues, ya veremos si le pillamos o no le pillamos, ¿no? 3 millones de segundos después. El audio del portátil va, perdón. No va, pero esto es un disparo de Counter-Strike, ¿eh? Bueno, el caso es que, bueno, en teoría es muy fácil, ¿no? Cogemos, si conseguimos irnos al futuro, que fácil, pues ya podemos atacar a esa persona. Pero, ¿qué es lo que pasa con las listas precargadas? Porque dices, bueno, pues si viene cargada y además te pones a leer la documentación y básicamente lo que dicen es, Google lo que dice es que, pues que esas listas están ahí en force by default, creo que pone, o no, configure out of the box. Firefox, si te pones a leer en la página, dice que está en force by default. O sea que incluso cuando le mandé aquel correo a PayPal, los tíos me contestaron y me dijeron que lo mismo, que estaba en force by default. O sea que ese ataque no se podía hacer porque las listas precargadas, si estaban en la lista precargada, ya estaban ahí para siempre. ¿Vale? Otra cosa que me dijo también, que además me dijo la persona que me contestó, bueno, y además, nosotros, todas nuestras páginas van solamente en HTTPS. O sea, que no se puede hacer un ataque de SSL strip y tal. Como si no pudieras poner tú un servidor HTTP y hacerte un redirect con el IP tables. Y entonces yo, pues, pensé, ¿esto será así de verdad? Hice algunas pruebas y luego al ver algunas pruebas que parecía que eso no parecía ser del todo así, pues hice unas cuantas búsquedas en el código fuente del Chromium, por ejemplo, y entonces encontré esta, que luego resultó no ser la correcta, pero parecía que se estaba metiendo algo con una fecha de, o sea, como 1000 días, como que se metía un valor como 1000 días para que durara durante 1000 días. Luego al final resultó que la buena era esta, ¿vale? Lo que hacen en realidad, no, o sea, esa lista precargada no es estática, es precargada. O sea, esos valores, cuando esos hosts que están en la lista se introducen como si fueran dinámicos, pero desde el tiempo de compilación, lo que hacen es coger el tiempo de compilación del propio Chrome, coger 10 semanas en el futuro y esa es la fecha que le ponen, ¿vale? Pero cuando se conecta y visita por la primera vez, el valor que visites machaca al otro. Es decir, aunque, por ejemplo, en PayPal fueran 10 semanas, la primera vez que te conectabas machacaba el valor y se quedaba en 4 horas, ¿vale? El único que vi que era de verdad estático era el Google, o sea, era el Apple Safari, ¿vale? Que tenía por ahí un fichero, plist, en el que veías pues, una serie de hosts y veías que había en algunos ponía el valor inf y en otros el valor -inf. Y bueno, intuitivamente un poco parece que debería ser infinito o algo de esto y efectivamente tú lo probabas y no caducan nunca. Esos sí que están ahí para siempre. ¿Vale? Entonces, ¿qué prueba hice yo? Pues digo, bueno, vamos a probar a ver si esto, en la práctica, a ver si es verdad o no. Digo, pues vale, voy a coger y me voy a redirigir el puerto 80 para que si hace una primera conexión por HTTP, cazarla, ¿vale? Y entonces visité pues, mail.google.com y veis cómo efectivamente se va. Aunque yo he hecho un redirect del puerto 80, no afecta porque directamente el navegador ha conectado directamente por HTTPS. Ahora cogí la fecha del equipo, cogemos la fecha del equipo y la ponemos 2 o 3 años en el futuro. ¿Vale? 2017.
Y cuando, bueno, comprobamos ahí que efectivamente la fecha ha cambiado. Y si volvemos a repetir la misma operación, exactamente la misma operación, volver a escribir mail.google.com. Ahora veis lo que ha pasado ahí. Algo ahí parece que ha cambiado, ¿vale? Entonces, fue aquello de, bueno, sí, muy bien, vaya mierda de vulnerabilidad, si tengo que dejarte el equipo desbloqueado para que vengas a cambiármela ahora, ¿no? Dices, bueno, sí, algo nos tendremos que inventar. Entonces, lo que yo pensé es, vale, está claro que el HSTS está confiando en la fecha del equipo, pero la fecha del equipo es confiable. O sea, ¿de dónde saca ese equipo la fecha? O sea, ¿podría yo de alguna manera, desde fuera del equipo, desde la red, de manipular un poco esa fecha? Y entonces, pues, esto es lo que se me ocurrió. Y yo sé que os suena a todos de algo, ¿no? Que ya estáis pensando todos que, claro, tuviste la charla de Raúl del año pasado. De hecho, el año pasado, cuando vi el nombre de la charla de Raúl, cuando salió publicada, le llamé y le dije, me has chafado la manguera, tío. Y no, luego al final estuvimos hablando y ya quedó claro que se nos ocurrió una idea similar a problemas diferentes y además luego la manera de implementarlo era diferente, pero la idea era más o menos la misma. Pero cuando pasó todo esto le digo, pues Raúl, si presento esto yo en RootedCon el año que viene nos vamos a tener que hacer esta foto y lo voy a tener que explicar porque si no... Bueno, y entonces lo que se me ocurrió es el protocolo NTP, ¿vale? El protocolo NTP es un protocolo de sincronización de hora que va por la red, ¿vale? Y pues hace muchos años pues no era así, pero hoy en día los equipos modernos pues todos se sincronizan con Internet de manera regular. Entonces puede llevar, o sea, soporta pues autenticación, bueno, firma y tal, pero por defecto pues no viene demasiado bien securizado en la mayoría de los equipos que he probado. Esto es más o menos la pinta que tiene un paquete, tampoco nos vamos a liar mucho con esto. Y esto es un ejemplillo, o sea, no tiene mucho, básicamente hay una serie de horas. Luego el hecho de cómo calcula matemáticamente esa diferencia de reloj es otra historia, pero para temas de seguridad no nos interesa mucho. Pero básicamente le manda la petición y el servidor NTP contesta con una serie de horas y ya el cliente calcula cuál es la hora actual, ¿vale? O sea, básicamente la hora a la que le llega, a la que no sé qué. Entonces yo estuve buscando y no encontré ninguna herramienta. Bueno, sí, podías montar un servidor NTP, pero no encontré ninguna herramienta para hacer estas cosas. Y entonces dije, bueno, pues voy a coger y voy a programarla. Entonces me basé en una herramienta que estaba por ahí colgada en GitHub, que era un servidor NTP para coger el formato de los paquetes y luego, pues a partir de ahí lo construí todo y está colgada ahí en ese enlace. La que hay ahí colgada no es la última, la tengo que subir todavía, pero con ella se pueden hacer una serie de ataques que vamos a ver, ¿vale? Y esto es más o menos pues los parámetros que tiene y tal. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues este es un ejemplillo. La ventana esa que veis que en el Mac que pone router es el router por el que pasa este Mac. Y entonces, básicamente vamos a hacer lo mismo de antes y veis cómo se está yendo... No se oye. Con la música mola más, permitidme.
¿He hecho bien el degradado? Pues parece que sí que funciona esto de conectar, o sea, de hacer man in the middle de la hora. Cambiamos la hora, nos lo llevamos una serie de años en el futuro, todo caduca y ya no funciona la protección, ¿vale? Ya podemos hacer ataques SL strip o lo que sean. Ahí puse yo una página mía que simplemente se quedaba con la contraseña y ya está, ¿vale? Pero esto entonces se puede hacer siempre, de cualquier manera. Pues depende del sistema operativo. Hay sistemas operativos que eso es más fácil hacerlo, hay sistemas operativos que es más difícil. Por ejemplo, en Ubuntu yo le pegué un vistazo a lo que yo consideré que eran los sistemas operativos de escritorio como más utilizados. Entonces, Ubuntu, ¿qué hace? Pues Ubuntu resulta que tiene ahí un script que se llama ntpdate, que se ejecuta cada vez que se levanta la interfaz de red, ¿vale? Y, por supuesto, cada vez que conecta. Entonces, si tú te esperas a que un Ubuntu se encienda, tú puedes capturar esa conexión NTP. Y si por algún motivo controlas el medio físico, la Wi-Fi a la que está conectado o lo que sea, y le apagas y lo vuelves a encender, también. O sea, hace la petición, tú le devuelves la fecha que quieras y no tiene ningún tipo de control, protección adicional ni nada de esto. Y Fedora, que es el otro Linux que consideré, bueno, está bastante extendido, ¿no? Lo miré y hace una petición cada minuto. O sea, tú abres un tcpdán y empiezas a ver y pam, 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 NTP, NTP, NTP. Y cuando estuve mirando esto hace unos meses, directamente le dabas y se lo comía. Y ahora, lo miré la semana pasada, creo que fue otra vez antes de venir aquí, habían cambiado algo y entonces ahora lo que hacían era, ahora está de moda, que también lo hace pues, Mavericks y todos estos, que es que en lugar de cambiar la hora a pelo, lo que hacen es acelerar el reloj o ralentizarlo hasta que la hora se ajusta, ¿vale? Pero me di cuenta que, por cómo estaba configurado, las 3 primeras veces que enchufabas el ordenador y hacía la petición NTP, aceptaba cualquier cambio de hora, ¿vale? Y entonces la metía a pelo. O sea, la mete salto de 10 años, de 10 años, ¿vale? Si no, podías ponerle un salto de 10 años, pero se iba poquito a poquito yendo al futuro, ¿vale? ¿Qué más veíamos por ahí? Pues estaba el Mac. Yo lo estuve mirando en anteriores a Mavericks, también lo hacía cada 9 minutos y además le pasaras lo que le pasaras, se cambiaba la fecha, no tenía ninguna protección ni nada. Con el Mavericks que estuve jugando, con la última versión no lo he probado, pero con el Mavericks que estuve jugando un poquito, el NTP estaba por ahí y entonces lo que hacía era que cogía esa fecha, la metía en el fichero de drift y un servicio nuevo era el que se encargaba de actualizar. Pero por algún motivo lo estuve probando y no me funcionaba. Y entonces me puse a probar, digo, pues le han metido alguna protección y me puse a probar cosas y tal, a leer por ahí. Y según parece, lo que pasa con Mavericks es que directamente es que la sincronización de NTP es que no funciona. O sea, hay gente que se está quejando por ahí, está Internet lleno de gente que dice, oye, que tengo en Mac que se me va perdiendo hora, me va perdiendo hora, me va perdiendo hora y esto no va. Y digo, menos mal. Y incluso hay gente por ahí que lo que dice, no pasa nada, cógete el binario del Lion, te lo copias y a funcionar, ¿vale? Luego también seguí mirando más y me di cuenta, este es el script, este es el servicio, por decirlo así, o sea, lo que hace un Mavericks cuando arranca, ¿vale? Entonces, si os fijáis en la de abajo, deja el NTP, lo deja ahí ejecutándose, en segundo plano, que es el que se queja la gente de que no va, pero antes hace un simple NTP y ese sí que funciona. O sea, que la única diferencia de lo que habéis visto de que se puede hacer con un equipo Mavericks o más moderno y tal, es también un poco lo mismo que pasaba con Fedora, que lo tenéis que pillar cuando arranca, ¿vale?
Hay otras maneras. Por ejemplo, por algún motivo, aunque tú no lo solicites, cuando un usuario abre el Date and Time Preferences, nada más abrirlo, hace una sincronización. Aunque el usuario no le diga, haz sincronización. Y además también puedes cambiar la fecha por la que quieras. O sea, si estás haciendo man in the middle de NTP, cuando alguien abre esto, ya está, ya lo tienes. ¿El Windows cómo va? Pues la verdad es que es el que lo tiene mejor montado. Para yo, que soy más maquero que Windowsero, tengo que decir que lo tiene bastante bien montado. Entonces, en primer lugar, sincroniza cada 7 días, ¿vale? Los domingos de madrugada, si no recuerdo mal. Entonces, simplemente el domingo de madrugada se hace una sincronización. ¿Pero tienes apagado? Bueno, pues el lunes cuando llegas a la oficina y lo enchufas, podrías tener ahí un vector de ataque, pero claro, ya estamos yéndonos del nada más arrancas al nada más arrancas el lunes por la mañana. O sea, ya estás yéndote a algo más específico. Y además, en un Windows de escritorio configurado por defecto, no puedes decirle que cambie la hora más de 15 horas, hacia el futuro o hacia el pasado. Cosa que está muy bien, porque, vamos a ver, yo en muchos agujeros negros, en muchos agujeros de gusano no me he metido. Yo no aparezco de repente 2 días en el futuro y cosas de estas, normalmente. Aquí tenéis el servicio de Windows, que si alguien lo quiere mirar es el V32 Time. Y en Windows 7 y en Windows 8 pues, está configurado más o menos igual, ¿vale? Y básicamente es un servicio que se arranca y ese servicio hace la sincronización y pues, cuando apagas el ordenador se apaga y ya no se vuelve a lanzar hasta la semana siguiente. El tema de lo de las 15 horas, esto es curioso porque ese valor de las 15 horas no está hardcodeado, lo tienen metido en una clave de registro. Y además depende de qué versión del sistema operativo y depende de en qué situación, es diferente. Por ejemplo, en un Windows 7 o un Windows 8 de estos que no están metidos en dominio, son 15 horas. En un Windows 2012 server de estos, son 48 horas. O sea, va cambiando. Y cuando los metes en un dominio, también cambian. ¿Vale? O sea, depende de cada equipo, es diferente. ¿Vale? Aquí pasa un poco, también está lleno en Internet de gente diciendo que sincronizar una vez a la semana es muy poco. Y entonces está lleno de tutoriales diciendo cómo configurarlo para que se sincronice más pronto y todo esto. Pero claro, esto tiene un peligro. Y estamos diciendo que yo puedo saltar hasta 15 horas en el futuro. ¿Qué es lo que pasa si una persona configura su Windows para que de sincronización en sincronización sea menos de 15 segundos? ¿A alguien se le ocurre? Pues lo que sucede es que tú puedes saltar a 15 horas perdón, 15 segundos no, 15 horas. Alguien puede saltar a 15 horas en el futuro, 5 segundos antes de la siguiente sincronización. De ahí saltar otras 15 horas, esperar otros 5 segundos, saltar otras 15 horas, esperar otros 5 segundos, y entonces se produce un efecto, pues como cuando tiras una wall al lago, ¿vale? Resulta que pues, esa persona que ha configurado para que su equipo se sincronice cada hora, cada 8 horas, pues no ha caído en esto, pero lo que ocurre es que tú puedes hacerle saltar en saltos hasta llegar a la hora que quieras en el futuro, ¿vale? Entonces esto, bueno, lo llamé time skimming porque, bueno, lo tuve que buscar por ahí, pero esto se ve que se llama stone skimming o algo de esto. Y entonces más o menos, no sé si se ve bien la hora de ella a la derecha, o sea, la fecha y tal, es 5 del 10. Esto, el FF es porque está yendo más rápido. Os he puesto el relojito a la izquierda para que veáis cómo pasa el tiempo de verdad. ¿Vale? Entonces, básicamente, si os fijáis, lo que está pasando es lo que os estaba comentando. Va saltando, ¿veis? A veces se para porque por algún motivo este ataque no está súper optimizado. Por algún motivo el Windows pues, no responde a veces cuando le das, pero la mayoría de ellos veis cómo va saltando
hasta llegar, no sé si se ve muy bien, pero nos hemos comido como mes y pico en un par de horas, ¿vale? El ataque no está optimizado, pero mejorándolo un poquillo, sí que nos lo podríamos llevar al futuro si está así mal configurado, todo lo que quisiéramos. El Windows también tiene esto que, igual que el Mac que decíamos, ¿no? Si haces esto, se sincroniza y da igual la configuración y da igual todo, pero es un poco, tiene que irse y darle a actualizar ahora, ¿vale? Es como más difícil, vamos. Y los equipos que están en dominio, esa clave de registro que os comentaba se pone a todo FFFFFFF. O sea, no controlan la cantidad de tiempo del salto, pero se sincronizan con el controlador de dominio y se incorpora una firma, que es una de las cosas que tengo en el to-do, mirar a ver qué tal está de parida esta firma. ¿Vale? Entonces, esto de aquí, cuando lo comenté, yo dije, pues voy a comentarlo, a ver. Lo comenté con la gente de Google y me dijeron, bueno, muchas gracias, pero esto de aquí ya se sabe. O sea, ya se sabe que tú puedes hacer un man in the middle de NTP y no, vamos, como gracias por nada, ¿no? Y entonces dije, pues vale, muy bien. Entonces yo me fui y dije, vale, pues me voy a Black Hat y lo cuento. Entonces estuve en la Black Hat de Europa, de Ámsterdam, contando esto de aquí, y cuando salía prácticamente de la charla, pues empiezan por ahí a llegarme correos y tal. Se ve que había salido en alguna lista por ahí de correo, y los de Google habían dicho que eso no era verdad, o bueno, dijeron más o menos de, bueno, si ha hecho, no, dijeron, esto no es verdad, y alguien dijo, pues yo acabo de ver la demo, y este dijo, bueno, pues si has visto la demo, algo habrá, pero yo creo que esto de las listas, que las listas precargadas, de hecho lo que dice por aquí es que las listas precargadas están en Force, ¿sabes? Esto es un desarrollador de Chrome. Y 2 o 3 horas después, porque esto lo iba leyendo en el móvil y no pude contestar hasta unas horas después, él mismo contesta y dice, vale, tienes razón, o sea, la cantidad de horas es diferente, son 10 semanas y tal, el autor tiene razón y además Git dice que el cambio lo puse yo. Que fue de... Vale. Y desde entonces pues he estado mirando también alguna cosilla más que se podía hacer, porque, como podéis imaginar, hay muchas cosas corriendo en un ordenador que confían en la hora del equipo. Hay un montón. Y entonces dije, pues voy a mirar alguna. ¿Vale? Bueno, esto me lo dijo también el Adam este. Me dijo, bueno, nosotros podemos mirar de hacer algo, pero habla con la gente de los diferentes sistemas operativos porque hay más cosas que pueden ir mal. Y pues tenía razón. Además, yo le estaba ya dando vuelta a algunas. Y, por ejemplos, un par de ejemplos. Os he traído un par de ejemplos. Uno de ellos son las tareas programadas de Windows. ¿Vale? Esto me di cuenta cuando hice el skimming attack cuando ya me funcionó y te lo llevas al futuro y tal. ¿Qué pasa? Lo siguiente. Un Windows tiene las tareas programadas y depende de cómo esté configurado, tiene ahí un par de parámetros que son la última vez que se ha ejecutado y la próxima vez que se tiene que ejecutar, y depende de cómo esté configurado la tarea, la fecha de la próxima ejecución se calcula a partir de la fecha de la última ejecución. Con lo cual, como podéis imaginar, si tú te llevas a algo 10 años al futuro y se calcula la siguiente ejecución de una tarea para al día siguiente de 10 años en el futuro, cuando vuelves al pasado, ¿cuándo se va a ejecutar esa tarea? Pues hay algunas tareas, no todas, porque depende de cómo están configuradas a bajo nivel, pero hay algunas tareas que se ven afectadas por esto. Algunas de ellas que tienen cierta importancia con la seguridad, ¿vale? Como por ejemplo el servicio automático de Windows Update. Tú coges, te llevas un equipo al futuro y cuando vuelve al pasado no te va a pedir actualizaciones. O sea, automáticamente, si tú no vas y le dices dime qué actualizaciones hay,
el equipo no te va a volver a pedir actualizaciones hasta la fecha del futuro a la que tú te has ido. Porque la tarea se queda programada, no sé si se ve ahí, Next Runtime 2 del 2 de 2016, no sé si se ve, bien, arriba. ¿Vale? Pues esta es una de las cosillas que estuve mirando por ahí. Luego hay otra cosilla, que es que estuve jugando con los certificados SSL. ¿Vale? Entonces, todos sabemos más o menos cómo funcionan los certificados SSL. Hay una serie de entidades de certificación que nuestros navegadores confían en ellas y entonces hay una relación de confianza jerárquica y se firma los certificados y entonces pues nuestros navegadores confían en esos certificados y tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, bueno, cuando un certificado se pierde, se compromete, pasa cualquier cosa, pues hay unos mecanismos de revocación para que tu navegador no confíe en ese certificado, aunque esté firmado, porque el certificado sigue siendo el mismo. La validación de la firma va a ser la misma, ¿vale? Entonces existen ahí una serie de mecanismos, ¿vale? Para eso existen las listas de revocación, que son unas listas que lo que pone es qué certificados han sido revocados. Entonces, en realidad, vuestro navegador lo que hace es, me conecto al servidor, me da un certificado, miro a ver si está comprometido. Vale, no está en la lista, o sea, no está revocado. Vale, pues entonces si la firma es buena, acepto. Si está revocado, no lo acepto. ¿Vale? Y entonces se me planteó una duda, que os la voy a ejemplificar con un ejemplo. Vamos a poner un caso ficticio en el que pues, hay una empresa en la que gestionamos. Por ejemplo, imaginemos que todos estos señores tienen certificados para entrar a la oficina. ¿Vale? Y entonces nos dicen, bueno, pues ahora es que tienes que revocar los certificados de todos los que han sido encontrados por ser corruptos, por ejemplo. ¿Vale? Y entonces pues tienes que renovar. Bueno, vamos a ser un poco más realistas. Claro, imaginaros, vaya montonazo de revocaciones. O sea, voy a tener que tener una lista de revocaciones grandísima que todos los usuarios se van a tener que descargar o que voy a tener que consultar en una lista muy grande. Y entonces a mí se me ocurrió decir, vamos, entonces las CEAs cuando publican sus listas de revocación guardan hasta el infinito todos los certificados revocados. O sea, esto tiene que ser imposible, inmanejable. Y entonces digo, pues voy a pegar un vistazo rápido. Cogí pues 4 webs así bastante utilizadas, miré la autoridad de certificación intermedia que les firmaba el certificado y dije, a ver cuáles de estas. Hice una comparación muy rápida, aunque en realidad la deberíamos hacer para toda la cadena, porque con que una de la cadena falle, pues sería bastante malo, pero lo hice solo con el primero y entonces digo, vamos a ver, ¿cuántos de ellos, desde el momento que se emitió el certificado que firma, o sea, el certificado de la entidad emisora, o sea, de la CEA intermedia, hasta la fecha del certificado revocado más antiguo? A ver qué pasa ahí. Y resultó que algunas de ellas, la mayoría de las que miré, parecía que lo hacían bien, aunque a mí que Geotrust solamente haya revocado 9 certificados desde 2002 me parece bastante sospechoso. Pero resulta que me encontré un par que, por ejemplo, VeriSign, desde la fecha en la que se creó esa CEA intermedia, ese certificado de esa CEA intermedia, a la fecha del último, o sea, del más antiguo revocado, del certificado más antiguo revocado, hay un año. Y estamos hablando que desde 2012 a hoy tienen 1.709 certificados revocados. ¿Qué probabilidad creéis que en ese año no haya habido ni un solo certificado revocado? Poquita, poquita. Y DigiCert, que es el que firma Facebook, vamos a ponerle otro fail, porque es que son 4 años. O sea, desde 2008, que existe el certificado, hasta 2012, no hay ni un solo certificado en su lista de revocación. Ni uno solo. Con lo cual esto me hace pensar a mí que seguramente lo que hacen, como me decía mi intuición, es que las CRLs, hay entidades
muchas, pocos, como mínimo algunas, que purgan los certificados revocados. Por un motivo sencillo, y es que asumen que cuando un certificado revocado a su vez está caducado, no vale. Y entonces, como no vale porque ya está, como no vale porque ya está caducado, podemos quitarlo de la lista de revocación. ¿Vale? Pero está revocado, o sea, está caducado hoy, pero no hace un año. ¿Me seguís por dónde voy, no? Hay otra manera en la que pueden validar la validez de los certificados, que es pues a través de una petición a un servidor OCSP que básicamente le dice, oye, ¿y este certificado que me ha llegado, en vez de mirarlo con la CRL y tal, oye, ¿este certificado que me ha llegado es válido o no es válido? Pues este certificado, él contesta si es válido o no es válido. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con este protocolo también? Que si no puedo, y si falla la conexión, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que si falla la conexión, te deja que conectes. O sea, si tú estás en man in the middle y tú deniegas el servicio de una petición para comprobar la validez de un certificado, los navegadores, aunque tú los puedes configurar a mano para que no lo hagan, por defecto te dejan ir. ¿Vale? Con lo cual, toda la parte de revocación de certificados pues se queda un poquito mal, ¿no? Entonces, esto de aquí, bueno, como veis, he ido cogiendo para las demos diferentes sistemas operativos para no hacerlos todos con el mismo. Fijaros que la fecha es un jueves 26 de febrero, ¿vale? Y, por ejemplo, si conectamos a un ejemplillo de Facebook y dice que el certificado está caducado, ¿vale? Imaginamos que estamos en uno de estos casos. Y entonces, por ejemplo, nos vamos, utilizamos DeLorean para llevarnos al equipo 6 días al pasado. He puesto 6 y no 7 para que veáis que cambia de jueves a viernes. En un ataque real, un atacante pondría 7, porque vosotros no veríais que la fecha ha cambiado. Veríais que sigue siendo jueves, ¿vale? Entonces, por ahí lo acelero un poquillo. ¿Veis que ha cambiado? Ahora es viernes. Y entonces es viernes 20, que estaba dentro de las fechas que parecía que el certificado era válido. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando volvemos a visitar? Pues que resulta que si ese certificado estaba revocado pero lo han quitado de la CRL o yo he denegado el servicio para que lo comprueben y el sistema solo tiene la fecha para comprobar si es válido o no, pues estamos un poco jodidos. Pero no solamente con el tema o sea, todo esto pensado un poquito. Certificados comprometidos, es decir, certificados comprometidos que si cogen y no pueden comprobar si está revocado o no, o si lo han purgado de la lista, todo lo que tienes es la fecha. Errores al expedir certificados. Por ejemplo, no sé si os acordáis de un post de Security by Default de Yago Jesús que el tío engañó a una CEA para que le hiciera un certificado de Vodafone. Esto está caducado, pero si no está revocado aún porque lo han limpiado, ¿vale? Pensad en certificados con claves débiles, es decir, un certificado que caducó hace 2 años porque tenía una clave de 1024 o porque estaba firmada con MD5 y ya es antiguo, viejo, pero que yo puedo factorizar dentro de 2 años a lo mejor, si tengo suficiente capacidad computacional, hacerme con esa clave y llevándome al pasado a una fecha en la que ese certificado era válido, utilizarlo para suplantar a un certificado SSL real, ¿vale? Al final, yo me he dado cuenta, haciendo toda esta investigación, que es que la fecha del ordenador, de los sistemas informáticos, sea adecuada, sea exacta, es crítico para la seguridad. Y la verdad es que no están tan bien protegidas pues, como deberían estar, ¿vale? Y eso es todo. Muchas gracias.
A mí personalmente me has dejado como un mal cuerpo. Veo todas las implicaciones de esto. Con lo que has preguntado de la clave de registro para Windows, creo que son 2.400 segundos o 3.000 segundos, 4 o 5 minutos, en los que invalida, lo utiliza para los tickets kerberos. Entonces, Sí. por ejemplo, con el link, si tienes una distancia de más de 2.400 o 3.000, no sé exactamente, automáticamente te dice que la hora de tu reloj no está bien y que la clave no es compatible con el servidor. Pero eso en dominio. Pero sí, cuando conectas al dominio, ¿no? En Pues si dominio. estás en man in the middle y no dejas que conecte... También pasa No lo algo he probado. parecido cuando tienes abierto, si te llevas al futuro a alguien y tiene conectado algo, por ejemplo, un cliente de correo por SSL, le puede cantar el certificado, entonces tienes que denegar el servicio de los... porque no le alerta, he perdido la conexión o tal, pero sí que le canta lo de sí. Ahí. Me aprovecho, y lo mismo con los clientes de correo, si les haces retroceder y les engañas para que no sincronicen, tú puedes estar atacando a alguien por ingeniería social y que no reciba una alerta por correo y cosas por el estilo, porque su cliente de correo no va a sincronizar, porque la tarea nunca va a empezar porque le estás retrasando el reloj constantemente, por ejemplo. Pero no sé si va con el programador de tareas, eso no lo he probado. ¿Está contando con el timer de segundos, un sleep o alguna cosa así? No lo he ¿O tiene un probado. event interval o alguna cosa así? No lo he probado. Sí, te veo. ¿Te ha dado problemas algún programa por el cambio de hora? ¿Que haya empezado a romper o similar? Porque depende de muchos programas de esa hora, a veces se cascan. ¿A qué te refieres? O sea, de que haya... El hecho de cambiar la hora significa que si hay muchos programas que dependen de esa hora, que cojan y que no funcionen, empiecen a soltar algún tipo de excepción, a un pantallazo azul. Sí. No, yo no he visto. Yo solo identifiqué lo que estaba comentando con Román, que si tú te lo hacen y tienes, por ejemplo, un cliente de correo abierto, como está conectando todo el rato a un servicio que es SSL, sí que puedes saltarte de, oye, que el certificado está caducado porque caduca en 2018 y tú estás en el 2027. Y entonces decir tú, ¿pero qué me estás contando? Pero si eres un poco hábil con eso, puedes denegar el servicio o directamente hacer un drop de las conexiones y muchos ni te notifican de que si lo siguen intentando y ya está. Pero así malos funcionamientos en plan de crashes gordos no he visto. Buenas. ¿Buenas? Ah, vale. Buenas. Muchas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante porque, bueno, Gracias. esto es una cosa que yo ya había experimentado porque yo me había quedado sin pila de la BIOS. Ajá. Y sí que me di cuenta que algunos sistemas, nada más arrancar, sin problemas han cogido la hora y otros no, y lo he tenido que forzar. Por ejemplo, Debian, NTP, se niega a actualizar si la fecha es muy diferente, ¿vale? Y me extraña, por ejemplo, que Ubuntu, que se supone que viene de Debian, haga esto. ¿Has notificado a los fabricantes, a los desarrolladores de Fedora y de Ubuntu en este caso que has mencionado? Pues en este caso me quedé notificando porque pensé que era algo que como lo primero que miré impactaba más en lo que era la seguridad del usuario del navegador. Intenté hablar con Google primero, todavía no me he pegado la vuelta de hablar con todos y tal. Entre otras cosas porque también es un problema un poco... bueno, a lo mejor con las cosas las últimas que he mirado sí que se lo pueden tomar un poco más en serio, pero digamos que en estas cosas hay veces que también se pueden llegar a pasar un poco la pelota. ¿Sabes? Decir, bueno, pero si a mí no me afecta como sistema operativo que la hora esté mal, pues el navegador que se apañe, ¿no? Sí, pero por ejemplo hay muchos servidores que se basan en Ubuntu y si les pudieras meter mano a ese tipo de cosas, podrías estar manipulando muchas cosas de HTTPS en un servidor, de Apache o lo que sea. O sea, me parece una cosa que deberían tener en cuenta. Sí, sí. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Sabéis cómo funciona la topología del NTP? ¿Sabéis que hay Tier 1 y Tier 2 y tal?
Se puede jugar con los Tier 2 y puedes hacer cosas muy sutiles ahí. Esto lo estuvimos hablando un compañero mío de trabajo que está ahí sobre los temas de la sincronización de las ambulancias. Ajá. Dale una pensada. Vale, me la anoto. Hola. Sí, ¿esto cómo se puede evitar? Aquí, Espera, a, ¿dónde estás? a Que tu no te izquierda. veo. Ah, vale. Hemos visto que se puede hacer el man in the middle del protocolo NTP, Sí. que en algunos servicios se puede limitar el desfase, pero en general, ¿existe alguna forma de mitigar cualquier tipo de sincronización con un stratum que no es legítimo? Que si existe alguna forma de mitigar. Sí, o sea, de averiguar que te estás conectando con un servidor NTP legítimo, que no está... Sí, de hecho, el protocolo NTP en sí mismo está prevista la firma y, de hecho, o sea, sí, tú lo puedes configurar para que autentique al servidor y se puede configurar. Existen los mecanismos para configurarlo de forma segura. De hecho, a mí me sorprendió mucho cuando lo vi la primera vez porque los Windows se sincronizan con un servidor de tiempos de Microsoft. Y los Ubuntu se sincronizan con unos servidores de la gente de Ubuntu. Entonces, ¿qué te impide a ti poner algo para que se autentique directamente si tú controlas el cliente y controlas el servidor? Poderse sí que se puede. También hay alguna, por ejemplo, los de el Chromecast, es el sistema operativo de Google, lo tienen metido que hace un NTP por SSL también. O sea, sí que hay maneras de hacerlo, pero no lo han hecho. Hola, aquí, tu izquierda. Ah, vale. Hola, tengo dos dudas. Dime. Una, la primera, el certificado caducado de Facebook que has usado en la demo, ¿de dónde lo has sacado? No. ¿Te lo has guardado todo este tiempo? No, el certificado caducado de Facebook que he usado para la demo es de mentirijillas. No lo he... O sea, quiero decir, si tuviera un certificado caducado de Facebook, no lo enseñaría aquí porque si no mañana tendría 1000 correos como le pasa a Chema diciendo quiero entrar en la cuenta de mi novia de Facebook. Y entonces, como no me apetece tener 1000 correos como le pasa a Chema, pues Vale. aunque lo tuviera no lo traería. Pero es en plan demo. Vale, ok. Y la otra duda que tengo, bueno, nos has enseñado cómo por el protocolo de OCSP hay algunas autoridades certificadoras que están purgando los certificados que ya están caducados y tal. ¿Lo has probado con un CRL? El mecanismo para comprobar individualmente si han sido revocados y tal. A ver, son dos... A ver, la CRL, una CA publica su CRL. Entonces hay dos maneras en las que un navegador puede conocer esa CRL. Una es que se lo descarga, ¿vale? Y lo consulta, y la otra es que lo consulta online a través del servicio este. Sí. Claro, yo me puedo descargar la CRL y mirar los certificados, que es lo que he hecho para sacar la información que os he puesto, pero no puedo estar pidiendo todo, hacer un brute force de todos los IDs de posibles certificados para saber cuántos están o no al servicio. Entonces, la parte del servicio la probé, hay una opción, de hecho la podéis probar, hay una opción del burp, por ejemplo, que podéis decirle, no, haz bypass de todas las conexiones SSL para no tenerlas que interceptar, captúrame solo las del puerto 80 y cuando navegues verás que antes, mientras está como cargando el relojito de la página que quieres cargar, aparece una conexión HTTP que es una petición y tú haces drop y la página ¡paf! Aparece. Igual, o sea, le da igual. Vale, no sé si he contestado tu pregunta más o menos o no. No, era simplemente eso que nos has explicado que por el mero hecho de que no estaba en la lista del OCSP, Sí. solo comprobaba si estaba caducado o no. El navegador no lo miraba en la lista de revocación. El navegador hace varias comprobaciones. Comprueba que esté firmado por una autoridad en la que él confíe, que la fecha sea la adecuada, que el nombre del host encaje. O sea, hace una serie de comprobaciones. Sí. El peligro es que por el hecho de estar caducado, una CA piense que no necesita tenerlo en la lista de revocación y lo quite. Claro. Porque entonces deja completamente expuesto al usuario a que alguien se lo lleve atrás a una fecha en la que
o sea, iba... Exacto. Entonces, no sé si es que no te he entendido, pero cuando tú preguntas individualmente por un certificado, como es en el caso del otro método de comprobación de revocaciones, ¿qué pasa con NTP? Si lo habías mirado. ¿Qué pasa con NTP? Sí, cuando tú retrasas la fecha, Sí, vas a hacer la comprobación, sí. aquí no influiría, ¿no? No hay La rechazas. Tú haces un redirect a null de esa conexión ok. y independientemente de si se haya ido la fecha o no. Vale, dropeas Dropeas la conexión y ya está. Hola, José. Buenas. Por la charla. Parece que la única línea importante de atacar eso es NTP. ¿Es? NTP, Man in the Middle en NTP. Hay otro DeLorean que para cuando necesitas viajar en el tiempo no tan lejos, no millones de segundos, sino horas o pocos días, es el time zone, cambiar el time zone, la zona horaria. NTP no interviene para nada en la zona horaria. Sin embargo, cambiando la zona horaria, puedes adelantar incluso 2 o 3 días. ¿Has probado cómo puede afectar esto? Y la segunda pregunta es, HSTS está incluido dentro de HTTPS. HTTPS es una sesión HTTP dentro de TLS. Por tanto, si tú TLS haces un man in the middle, todo HSTS se te viene al suelo. ¿Es así? Claro. Esas son Si mis tú, preguntas. sí, a ver, el cambio de la zona lo pensé, no lo llegué a intentar explotar porque pensé, bueno, hay muchas veces que la hora, digamos que la hora que tú ves es el resultado de que el equipo calcule la hora en UTC, que es la que realmente está guardando, más el cambio. Entonces, si tú le cambias yo pensé, no lo he probado, pero yo pensé, si le cambio la zona, la hora va a ser la misma. Lo que pasa es que... Pero me lo apunto para probarlo también. Operativo entero. La calcula el sistema operativo entero. Si tú te pones la zona horaria Nueva Zelanda, tú ahora mismo no sé qué hora es, sino que es un día después. Sí, no, pero sí, lo tengo claro. Lo que tengo yo la duda es... Lo he probado. Tú lo has probado. Pasa con los generadores de tokens. Por ejemplo, lo que dice Vince, con los OTPs, el Secure ID de RSA y otras herramientas, cuando te cambias la zona horaria, son incompatibles la sincronización de tu semilla y tu hora con la de tu servidor. Entonces, por ahí también hay vector. Me estáis dando la charla hecha del año que viene. Sí. Ya está. Aquí. No, hay más, lo siento, no hay más preguntas, ¿verdad? Venga, Bueno. muchas gracias, José. Gracias.